Buen día, nosotros somos el equipo número uno, compuesto por Juan Camilo Parra López, Daniel Giraldo Campo, Oscar Alexander Carvajal y Julián Andrés Pérez Ruiz, y les vamos a hablar sobre la naturaleza de la luz y las leyes de la óptica geométrica. Primero comenzaremos con la naturaleza de la luz. Hasta la época de Isaac Newton, que más o menos fue entre los años 1642 y 1727, la mayoría de científicos pensaban que la luz consistía en corrientes de partículas llamadas corpúsculos, emitidas por las fuentes luminosas. Galileo y otros intentaron, pero sin éxito, medir la rapidez de la luz. Alrededor de 1665 comenzaron a descubrirse evidencias de las propiedades ondulatorias de la luz. A principios del siglo XIX, las evidencias de que la luz es una onda se habían vuelto muy convincentes. En 1873, James Clerk Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas y calculó su rapidez de propagación. Este avance, así como el trabajo experimental que inició en 1887, Heinrich Hertz demostró en forma concluyente que la luz, en verdad, es una onda electromagnética. Pero debemos considerar que la naturaleza de la luz tiene dos personalidades. La concepción ondulatoria de la luz no ofrece una visión completa sobre su naturaleza. Varios efectos asociados, como lo son su emisión y absorción, revelan un aspecto de partícula. En el sentido en que la energía transportada por las ondas luminosas se encuentra contenida en paquetes discretos llamados fotones o cuantos, esas propiedades aparentemente contradictorias de onda y partícula se conciliaron a partir de 1930 con el desarrollo de la electrodinámica cuántica, una teoría integral que incluye tanto las propiedades ondulatorias como corpusculares. La propagación de la luz se describe mejor con el modelo ondulatorio, pero para comprender la emisión y la absorción se requiere un enfoque corpuscular. Las fuentes fundamentales de toda la radiación electromagnética son las cargas eléctricas en movimiento acelerado. Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética como resultado del movimiento térmico de moléculas. Esta radiación, llamada radiación térmica, es una mezcla de diferentes longitudes de onda. Ahora entraremos en el tema de reflexión y refracción. Usaremos el modelo de luz basado en rayos para explorar dos de los aspectos más importantes de la propagación de la luz, la reflexión y la refracción. Cuando una onda luminosa incide en una interfaz lisa que separa dos materiales transparentes, como pueden ser el aire y el vidrio o el agua y el vidrio, la onda en general es reflejada parcialmente y también refractada, o sea, transmitida parcialmente hasta el segundo material, como más adelante se los ilustraremos en una imagen. Por ejemplo, cuando usted mira a través de la ventana de un restaurante desde la calle, observa una reflexión de la escena en la calle, pero una persona al interior del restaurante puede ver a través de la ventana la misma escena conforme la luz es alcanzada por la refracción. Como les decía, en esta imagen podemos ver lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, en la parte A de la imagen que dice ondas planas reflejadas y refractadas en una ventana, una onda plana es en parte reflejada y en parte refractada en la frontera entre dos medios, en este caso el aire y el vidrio. La luz que alcanza el interior de la cafetería es refractada dos veces, una cuando entra el vidrio y otra al salir de este. Como podemos ver, la mujer que ve cómo se refracta la onda de luz, pero podemos ver que dentro de la cafetería son ondas incidentes. Entonces, el hombre que está dentro de la cafetería ve una imagen refractada del sombrero, mientras que la mujer ve una imagen o onda reflejada. En este caso, en las partes B y C, cómo se comporta la luz en el interfaz entre el aire afuera de la cafetería, que podemos considerarlo el material A, y el vidrio, el material B. Para este caso, ilustramos el material como podemos ver acá, el material B, que tiene un índice de refracción mayor que el del material. Y podemos decir que la fórmula para el índice de refracción será n sub b es mayor que n sub a, y el ángulo θ b es más pequeño que el ángulo θ a. Como podemos ver en el índice B, las ondas en el aire del exterior y el vidrio son representadas por rayos. Como podemos ver, estos serán los rayos incidentes que entran en el material B, y podemos ver los rayos reflejados.
La representación C es una representación simplificada para ilustrar cómo es el conjunto de rayos, cómo entran los rayos incidentes partiendo desde un ángulo formado por la normal y cómo el rayo reflejado hace un ángulo partiendo del rayo refractado. Debemos entender que tendremos dos tipos de reflexión, que por ejemplo será la reflexión especular y la reflexión difusa. Describimos las direcciones de los rayos incidente, reflejado y refractado, o sea, refractado es transmitido en una interfaz lisa entre dos materiales ópticos en términos de los ángulos que forman con la normal, o sea, los ángulos que forman con la perpendicular a la superficie en el punto de incidencia, como les dije anteriormente. Si la interfaz es rugosa, tanto la luz transmitida como la reflejada se dispersan en varias direcciones y no hay un ángulo único de transmisión o reflexión. La reflexión con un ángulo definido desde una superficie muy lisa se llama reflexión especular, del vocablo latino que significa espejo. La reflexión dispersa a partir de una superficie áspera se llama reflexión difusa. Esta diferencia la podemos ver en esta figura. Ambas clases de reflexión ocurren con materiales transparentes o con materiales opacos que no transmiten la luz. La gran mayoría de objetos en el ambiente son visibles porque reflejan la luz en forma difusa desde sus superficies. Sin embargo, nuestro interés principal se centra en la reflexión especular a partir de una superficie muy lisa, como lo puede ser el vidrio, el plástico o un metal pulido. A menos que se especifique otra cosa, cuando hablemos de reflexión siempre nos referiremos a reflexión especular. En estos temas debemos considerar varias fórmulas. Por ejemplo, una de las más importantes será el índice de refracción. El índice de refracción de un material óptico, denotado por la letra N, desempeña un papel central en la óptica geométrica. Es la razón entre la rapidez de la luz, la C, en el vacío y la rapidez de la luz, V, en el material. Como lo pueden ver en esta fórmula, el índice de refracción va dado por N es igual a C sobre V, que llamamos índice de refracción. La luz siempre viaja con más lentitud en un material que en el vacío, por lo que el valor de N en cualquier material que no sea el vacío siempre es mayor que la unidad. Para el vacío N siempre será igual a 1. Como N es una razón entre dos valores de rapidez, es un número sin unidades. La relación entre el valor de N y las propiedades eléctricas magnéticas debemos considerarlas como parte importante del índice de refracción. Debemos considerar y tener en cuenta la diferencia entre la rapidez de las ondas y el índice de refracción. Hay que recordar que la rapidez de las ondas B es inversamente proporcional al índice de refracción N. Cuanto mayor sea el índice de refracción de un material, menor será la rapidez de la onda en ese material. No podemos olvidar esto porque caeríamos en confusiones a la hora de hacer nuestros cálculos. Por ello, parten unas leyes de reflexión y refracción que dicen que los estudios experimentales de las direcciones de los rayos incidentes, reflejados y refractados en una interfaz lisa entre dos materiales ópticos conducen a las siguientes leyes. La primera: los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la superficie, yacen todos en el mismo plano. El plano de los tres rayos es perpendicular al plano de la superficie de frontera o limítrofe entre los dos materiales. Siempre se dibujan los diagramas de los rayos de manera que los rayos incidente, reflejado y refractado estén en el plano del diagrama. La segunda ley dice: el ángulo de reflexión θ sub r es igual al ángulo de incidencia θ sub a para todas las longitudes de onda y para cualquier par de materiales. Como lo pueden ver, eso es una ley que parte que dice que θ sub r va a ser igual a θ sub a, que es la ley de reflexión. Esta relación, junto con la observación de los rayos incidentes y reflejados y la normal, yacen en el mismo plano. Se conoce como la ley de reflexión, que es la que les dije anteriormente. Para la luz monocromática y para un par dado de materiales A y B en lados opuestos en la interfaz, la razón de los senos de los ángulos
teta sub A y teta sub B', donde los dos ángulos están medios a partir de la normal de la superficie, o sea, la perpendicular a la superficie, es igual al inverso de la razón de los dos índices de refracción. Como lo pueden ver, el seno de teta sub A sobre el seno de teta sub B va a ser igual a n sub B sobre n sub A. O bien, si despejamos esta siguiente ecuación, tendremos que n sub A por el seno del ángulo teta sub A va a ser igual a n sub B por el seno del ángulo teta sub B. Esta es la ley de refracción. Este resultado experimental, junto con la observación de que los rayos incidente y refractado, así como la normal, se encuentran en el mismo plano, se llama la ley de refracción o la ley de Snell, en honor del científico holandés Wilbrod Snell. Actualmente hay algunas dudas de que Snell la haya descubierto. En realidad, el descubrimiento de que n es igual a la velocidad de la luz sobre v fue muy posterior. Esta imagen que les acabo de presentar describe muy bien lo anterior dicho. Por ejemplo, la primera ley: los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la superficie, yacen todos en el mismo plano. Por ejemplo, los ángulos teta sub A', teta sub B y teta sub R se miden a partir de la normal. Como podemos ver, este es el rayo incidente, podemos ver la normal, podemos ver en el plano el rayo refractado en el material B y podemos ver el rayo reflejado. La imagen que estamos señalando con el puntero es la segunda ley. La tercera ley dice: cuando un rayo de luz monocromática cruza la interfaz entre los materiales dados A y B, los ángulos teta sub A y teta sub B se relacionan con los índices de refracción de A y B por medio de la siguiente fórmula: seno de sub A sobre seno de teta sub B es igual a la normal sub B sobre la normal sub A. En esta figura les pondremos un ejemplo de refracción y reflexión en tres casos. En la figura A, el material B tiene un índice de refracción mayor que el material A. Entonces, un rayo que entra a un material con mayor índice de refracción se desvía hacia la normal, como lo podemos ver en la figura. Vemos una desviación que está un poco más corto del ángulo hacia la normal. En el caso B, el material B tiene un índice de refracción menor que el material A. Entonces, un rayo que entra a un material con menor índice de refracción se desvía alejándose de la normal. En este caso podemos ver el ángulo incidente teta sub B con respecto a la figura A. Vemos cómo va aumentando su ángulo. Y en el caso C, el rayo de luz incidente es normal a la interfaz entre los materiales. Entonces tendremos que un rayo orientado a lo largo de la normal no se desvía, sin importar cuáles sean el tipo de los dos materiales. Como lo podemos ver, entre el rayo incidente, la diferencia entre el rayo reflejado y el rayo refractado respecto al ángulo que tienen con la normal. Esta imagen es un claro ejemplo de la realidad que podemos ver entre cuando se refracta o se refleja la luz. Por ejemplo, en el caso A, esta regla en realidad es recta, pero ustedes pueden ver que se ve como si se formara un ángulo cuando se ve su imagen reflejada en el agua. Entonces podemos ver como si la regla se doblara en la superficie del agua, pero es por la posición aparente que tiene el extremo de la regla y también depende de la posición que tenga el observador. Por ejemplo, los rayos de luz provenientes de cualquier objeto sumergido se desvían alejándose de la normal cuando salen al aire. Desde el punto de vista de un observador situado sobre la superficie del agua, el objeto parece estar mucho más cerca de la superficie de lo que en realidad está. ¿Pero por qué se dobla la regla? Por ejemplo, tenemos varios índices de refracción diferentes. Por ejemplo, el agua tiene un índice de refracción de 1.33, en cambio el aire tiene un índice de 1. Entonces, podemos tener que si el observador está desde donde ustedes están mirando la imagen, podemos ver cómo la regla se dobla. Por eso debemos tener en cuenta la posición del observador e incluso la posición real de la regla cuando está dentro del agua. Debemos considerar siempre las posiciones, incluso los ángulos que toman con la normal, y también considerar los índices n de los diferentes materiales que tendremos en la imagen.
También debemos considerar el índice de refracción y los aspectos ondulatorios de la luz. Por ejemplo, hemos estudiado y hemos visto la forma en que la dirección de un rayo de luz cambia cuando pasa de un material a otro, con distinto índice de refracción, como les decía en el ejemplo anterior. También es importante ver lo que ocurre con las características ondulatorias de la luz cuando esto no pasa. En primer lugar, la frecuencia F de la onda no cambia cuando pasa de un material a otro, es decir, el número de ciclos de la onda que llegan por unidad de tiempo debe ser igual al número de ciclos que salen por unidad de tiempo. Debemos tener en cuenta que estas dos variables tienen que ser iguales. Esto significa que la superficie de frontera no puede crear ni destruir ondas. En segundo lugar, la longitud de onda alfa de la onda es diferente en distintos materiales. Por ejemplo, tendremos una ecuación para la longitud de onda de la luz en un material. Tendremos que phi es igual a phi sub 0 sobre n. Cuando una onda pasa de un material a otro con mayor índice de refracción, la rapidez de la onda disminuirá. Si en vez de ello el segundo material tiene un índice de refracción menor que el primero, entonces la rapidez de la onda se incrementa. Debemos tener en cuenta estas fórmulas para poder hacer bien los cálculos a la hora de hacer los cálculos de refracción e incluso reflexión, para no equivocarnos ni cometer errores. Muchas gracias, les habló Daniel Giraldo Campo. Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Parra López y les voy a hablar acerca de la reflexión interna total. Hemos descrito la forma en la que la luz refleja y se transmite parcialmente en una interfaz entre dos materiales con distintos índices de refracción. Sin embargo, en ciertas circunstancias, toda la luz se puede reflejar en la interfaz sin que se transmita nada de ella. Aun si el segundo material es transparente, se ilustran varios rayos que salen de una fuente puntual en el material con índice de refracción. Los rayos incidentes en la superficie del segundo. Por ejemplo, en esta imagen vemos que el ángulo de incidencia para que el ángulo de refracción sea de 90 grados se llama ángulo crítico. Este es el caso para el rayo número 3 de la imagen de la izquierda. La posición refleja tres rayos, el 1, el 2 y el 3. Se omite por claridad los que la luz del láser entran en el agua, en la pecera, desde arriba. Se reflejan en el fondo, en los espejos inclinados con ángulos ligeramente distintos. Un rayo experimental de reflexión interna total en la interfaz aire-agua. Como vimos en la imagen anterior, el ángulo de incidencia para el cual el rayo refractado emerge en forma tangencial a la superficie se llama ángulo crítico y se denota con la teta crítica. Es un análisis más detallado con las ecuaciones de Maxwell. Demuestra que conforme el ángulo de incidencia se aproxima al ángulo crítico, la intensidad transmitida tiende a cero. Aquí vemos la fórmula que forma el ángulo crítico para la reflexión interna total. La reflexión interna total ocurrirá si el ángulo de incidencia θ sub a es mayor o igual que θ crítico. Si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de θ crítico, el seno del ángulo de refracción, de acuerdo con la ley de Snell, tendría que ser mayor que la unidad, lo cual es posible. Más allá del ángulo crítico, el rayo no puede pasar hacia el material superior.
queda atrapado en el material inferior y se refleja por completo en la superficie de frontera. Esta situación, llamada reflexión interna total, solo ocurre cuando un rayo incidente sobre la interfaz con un segundo material cuyo índice de refracción es menor que el del material por el cual viaja el rayo. Es posible encontrar el ángulo crítico para dos materiales dados si se iguala a 590, seno de V51, de acuerdo a la ley de Snell. Las aplicaciones de la reflexión interna total. La reflexión interna total tiene numerosos usos en la tecnología óptica, por ejemplo, en los telescopios. La reflexión interna total utiliza un prisma de poros donde ayuda a que, a que sus rayos incidentes estén orientados como se ilustra en la reflexión interna total. Ocurre en las caras de 45 grados porque para una interfaz de vidrio aire el θ crítico es igual a 41.1 grados. La fibra óptica. Cuando un rayo de luz entra por un extremo de una varilla transparente, la luz se refleja por completo internamente. Si el índice de refracción de la varilla es mayor que el del material circundante, la luz queda atrapada dentro de la varilla. Aun si ésta se curva, siempre que la curvatura no sea muy marcada, una varilla con estas características en ocasiones recibe el nombre de tubo de luz. Aquí vemos la varilla transparente con índice de refracción mayor que el material circundante, donde vemos que la luz queda atrapada en la varilla y, y todos los ángulos de incidencia, como los que vemos en la imagen, exceden el ángulo crítico. En cambio esta, la transmisión de imágenes por un haz de fibras ópticas. La explicación de la fibra óptica. Los equipos de fibra óptica tienen muchas aplicaciones medicinales. Los instrumentos llamados endoscopios, que se insertan directamente en los tubos bronquiales, la vejiga, el colon y otros órganos para efectuar un examen visual directo. Un haz de fibra se puede encerrar en una aguja hipodérmica para estudiar los tejidos y vasos sanguíneos que hay debajo de la piel. La fibra óptica también tiene aplicaciones en los sistemas de comunicación, en los que se usan para transmitir un rayo de láser modulado. La rapidez con la que una onda, ya sea de luz o radio o de otro tipo, puede transmitir información es proporcional a la frecuencia, para comprender por qué en términos cualitativos. La dispersión. La luz blanca ordinaria es una superposición de ondas con longitudes que se extienden a través de todo el espectro visible. La rapidez de la luz en el vacío es la misma para todas las longitudes de ondas, pero la rapidez en una sustancia material o material es diferente.
para distintas longitudes de onda. En consecuencia, el índice de refracción de un material depende de la longitud de la onda, la dependencia de la rapidez de la onda y del índice de refracción con respecto a la longitud de las ondas se llama dispersión. En esta imagen vemos el prisma donde entra una luz blanca y atraviesa el prisma. Vemos que la luz se desvía generando un arco iris, por decirlo así, y a medida que este arco iris se aleja del prisma, se van abriendo sus colores y este prisma hace que la luz blanca se desvíe de la normal. Con una forma de abanico, como se ilustra, se dice que la luz se dispersa en un espectro. La calidad de dispersión depende de la diferencia entre los índices de refracción para la luz violeta y para las luces rojas. Se observa que para una sustancia como la fluorita, la diferencia entre los índices para el rojo y el violeta es pequeña y la dispersión también será pequeña. Una mejor elección de material para un prisma cuya finalidad es generar un espectro sería el cristal de silicato, para el que hay mayor diferencia en el valor de N entre el rojo y el violeta. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexander Carvajal, les voy a hablar sobre el principio de Huygens. A continuación les voy a dar una breve introducción sobre Huygens. El físico holandés Christian Huygens postuló una teoría sencilla sobre la luz en 1678. Esta teoría supone que la luz es una onda, pero no explica nada sobre la naturaleza de la onda. Huygens no sabía si la luz era una onda transversal o una onda longitudinal. Tampoco conocía las longitudes de onda de la luz visible. Tenía escaso conocimiento de la velocidad de la luz. Bueno, acá les voy a hablar sobre la ley de reflexión. En la línea A representa el frente de onda de la luz incidente. Cuando el rayo 3 viaja de A a C, el rayo 1 se refleja en A y produce una ondita esférica en el radio AD. El radio de una ondita de Huygens es igual a Bt, velocidad por el tiempo. Como las onditas de radio AC y AD se encuentran en el mismo medio, como lo pueden ver, y AD se encuentran en el mismo medio, ellas se propagan con la misma velocidad y por lo tanto AD y AC son iguales, mientras que la ondita esférica centrada en B ha viajado por solo la mitad de la distancia. Solo la mitad de la distancia recorrida por la centrada en A, ya que el rayo 2 incide sobre la superficie más tarde que el rayo 1. Del principio de Huygens se encuentra que el frente de onda reflejado es CD y corresponde a la línea tangente a todas las onditas esféricas que salen. Los triángulos rectos ADC, como lo pueden ver en la figura, y AAC son congruentes por tener la misma hipotenusa que AC, y por AD igual a AC de la figura se obtiene seno del ángulo θ de 1 sobre A' de C sobre AC, y seno del θ1 sobre AD es igual a AD sobre AC. Entonces, seno de θ1 es igual a seno de θ de 1, por lo tanto, θ1 es igual a θ' de 1. Ya acá les vamos a hablar sobre la ley de refracción con el principio de Huygens. Con el principio de Huygens se deducirá la ley de Hessner de la refracción. Nótese que el intervalo de tiempo
AT, el rayo 1 se mueve de A a B y el rayo 2 va de A' a C. Los radios de las onditas esféricas que salen centrados en A son iguales a la velocidad de 2 sobre delta de T, B por delta de T. Por las propiedades de los ángulos se puede ver que el ángulo A'C es igual a 1 y el ángulo ACB es igual a 0 menos 2. De los triángulos A'C y ACB se encuentra seno de 1 es igual a la velocidad de 1 sobre delta por delta de 1 sobre AC y seno de 2 es igual a B velocidad 2 por AT sobre AC. Al dividir estas dos ecuaciones se encuentra seno de 1 teta de 1 sobre teta de 2 y velocidad de 1 y es igual a velocidad de 1 sobre velocidad de 2. Pero se sabe que velocidad 1 es igual a C sobre N1 y B2 que es igual a C sobre N2. Por lo tanto N de 1 es igual a C1 de 1 y lo mismo que igual a N2 igual a C1 de 2. Acá podemos ver una analogía sobre lo que es la ley de refracción. En la imagen podemos ver dos llantas en las cuales están en distintos céspedes. Un piso es de concreto y el otro es de pasto. Acá pueden ver que es las llantas de una vagoneta y cambian su dirección al pasar de una superficie de concreto a una superficie de pasto. Podemos ver que forman un ángulo distinto. El principio de Fermat se dice que el 0 es igual a la integral de longitudinal por dt. De los 3 rayos luminosos del punto morado, solo los que hagan el camino óptico un extremal máximo o mínimo serán trayectorias reales de la luz. El principio de Fermat en óptica establece que es un principio de tipo extremal y que establece el trayecto seguido por la luz al propagarse de un punto A otro es tal que el tiempo empleado es un mínimo. ¿Y acabo que le doy? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Julián Andrés Pérez y les voy a exponer la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío, de acuerdo a la definición actual adoptada en 1983, dice que la rapidez de la luz es exactamente 299.792.458 metros por segundo, aproximadamente 3 por 108 metros por segundo o 300 kilómetros por segundo. Se simboliza con la letra C, proveniente del latín celeritas, en español celeridad o rapidez. La luz a través de un medio. La rapidez a través de un medio que no sea el vacío depende de su permitividad eléctrica, de su permitividad magnética y otras características electromagnéticas. En medios materiales, esta velocidad es inferior a C y queda codificada con el índice de refracción, como espacios curvos, efecto Casimir, poblaciones térmicas o presencia de campos externos. La velocidad de la luz depende de la intensidad de energía en este vacío. La luz en la historia. La historia de la medición de la velocidad de la luz comienza en el siglo XVII, en los albores de la Revolución Científica. Un estudio histórico relativo a las mediciones de la velocidad de la luz señala una docena de métodos diferentes para determinar el valor de C o velocidad de la luz. La mayor parte de los primeros experimentos para intentar medir la velocidad de la luz fracasaron debido a su alto valor, y tan solo se pudieron obtener medidas indirectas a partir de fenómenos astronómicos. En el siglo XIX se pudo realizar los primeros experimentos directos de medición de la velocidad de la luz, confirmando su naturaleza electromagnética y las ecuaciones de Maxwell. Usando láseres de frecuencia conocida y determinando la longitud de onda, se usó la fórmula que dicta que la velocidad de una onda es igual a la frecuencia de su ondulación multiplicada por la longitud de dicha onda, obteniendo siempre valores similares
que hicieron que la velocidad de la luz se estableciese en 299.792 kilómetros por hora. El valor de la velocidad de la luz en el vacío fue incluido oficialmente en el Sistema Internacional de Unidades como constante el 21 de octubre de 1983, pasando así el metro a ser una unidad derivada de esta constante. Experimentos recientes. Una evidencia experimental reciente demuestra que es posible exceder la velocidad de C. Un experimento hizo que la velocidad de un grupo de rayos láser viajara a distancias extremadamente cortas a través de átomos de cesio a 300 veces C. Sin embargo, no es posible usar esta técnica para transferir información más rápido que la luz. En el año 1983, el Bureau International des Poids et Mesures resolvió modificar la definición del metro como unidad de longitud del sistema internacional, estableciendo su definición a partir de la velocidad de la luz. El metro es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo 1 sobre 2.999.792.458 de un segundo. Un metro de luz es igual a 300.000 kilómetros por segundo humanos. Muchas gracias.